El 28 de abril de 1945, apenas 2 días antes del suicidio de Adolf Hitler, soldados norteamericanos avanzaron hacia el campo de concentración de Dachau. Varias unidades participaron en aquella operación y, debido al tamaño enorme del complejo, es difícil establecer con precisión qué unidad cruzó primero sus puertas. Como el oficial de mayor rango presente fue el brigadier general Henning Linden, fue él quien aceptó la rendición de los oficiales de las SS responsables del campo. Para muchos de los soldados aliados, Dachau fue uno de los primeros vistazos directos a un sistema de exterminio masivo. Allí vieron fosas abiertas, estructuras de gaseamiento y crematorios que, con el tiempo, descubrirían que se repetían en distintos puntos de Europa. Meses antes de su liberación, campos de exterminio como Dachau habían estado sometidos a una actividad frenética, no solo orientada al asesinato sistemático de prisioneros, sino también al intento desesperado de ocultar lo que allí ocurría. Los soldados alemanes sabían que las fuerzas aliadas los harían responsables de esos crímenes de guerra, y por eso muchos desertaron. Los que se quedaron comenzaron a quemar documentos, destruir pruebas y acelerar la eliminación de los últimos prisioneros que podían servir como testigos incómodos. Sin embargo, Alemania se encontraba en un estado crítico. No había materiales suficientes para sostener las matanzas, faltaban balas para fusilar y recursos para seguir utilizando el gaseamiento de forma masiva. Los oficiales decidieron reservar la munición disponible para defenderse en caso de un ataque aliado directo. Tras múltiples deserciones y una crisis alimentaria devastadora, el campo de Dachau quedó funcionando con un grupo extremadamente reducido de oficiales de las SS. El grueso de las fuerzas se había retirado hacia los Alpes, donde planeaban resistir y atrincherarse. En ese contexto, en abril de 1945, el médico militar norteamericano Harold Porter fue enviado para colaborar en la liberación del campo. Porter dejó para la historia sus impresiones en una carta dirigida a su familia. Contó que, a medida que se acercaban al centro de la ciudad, se toparon con un enorme tren de unos 50 vagones con la locomotora averiada. Cada vagón estaba repleto de cadáveres, miles de cuerpos reducidos por el hambre y el abandono. Aquel convoy, detenido en las inmediaciones de Dachau, pasaría a conocerse como el tren de la muerte, y suele mencionarse como una de las primeras grandes evidencias del Holocausto halladas por los aliados. Pero, tal como relataría el propio Porter, lo que encontraron dentro del campo era aún peor. En sus cartas, describe cómo fue conducido al crematorio y luego a una sala de unos 6 metros cúbicos repleta de cadáveres apilados hasta el techo. Un caos insoportable de cuerpos en descomposición, un escenario maloliente y putrefacto, donde los muertos tenían los rostros amoratados, los ojos saltones y los cuerpos reducidos a piel y huesos. Porter y sus compañeros, como la mayoría de los soldados que participaron en la liberación de Dachau, quedaron profundamente afectados por lo que vieron. Aunque conocían la brutalidad nazi de forma teórica, hasta ese momento, nadie en la historia moderna se había enfrentado a una magnitud de violencia y desprecio por la vida humana semejante. Algunos soldados se quebraron emocionalmente y fueron incapaces de procesar lo que veían. Otros reprimieron sus sentimientos para poder seguir cumpliendo con su tarea, y muchos canalizaron el horror en una furia silenciosa que más tarde derivaría en actos de venganza. Mientras tanto, la guerra continuaba en otros frentes. En Auschwitz, la situación fue muy similar antes y después de su liberación. En las semanas previas a la llegada de las tropas soviéticas, los oficiales alemanes intentaron borrar cualquier evidencia de los crímenes cometidos en ese complejo. Destruyeron documentación, aceleraron cremaciones masivas y trataron de vaciar el campo. A diferencia de Dachau, Auschwitz fue liberado por el Ejército Rojo. Cuando los aproximadamente 7.000 prisioneros que seguían con vida vieron acercarse a los soldados soviéticos, muchos rompieron en llanto de alegría y alivio, aunque las tropas que entraban no tenían idea de la dimensión de lo que habían encontrado. Solo una vez que el campo estuvo completamente asegurado, comenzaron a salir a la luz las pruebas más siniestras: fosas abiertas, habitaciones llenas de huesos, montones de pertenencias personales y bolsas repletas de cabello de miles de víctimas ejecutadas. En enero de 1945, el coronel Vasily P. Trenko, comandante de la 107 División de Infantería,
Llegó con sus hombres a Auschwitz para colaborar en la liberación, y con el tiempo reflexionó sobre lo vivido. Él, que estaba habituado a ver morir gente a diario, quedó en shock ante el odio inmenso que los nazis habían proyectado sobre los prisioneros, a quienes habían convertido en esqueletos vivientes. A diferencia de lo ocurrido en Dachau, no existen documentos detallados ni registros oficiales de crímenes de guerra cometidos específicamente por el Ejército Rojo contra alemanes rendidos en ese campo, aunque eso no necesariamente significa que tales hechos no hayan ocurrido. Sí hay constancia de las brutales represalias y actos de venganza que las fuerzas soviéticas llevaron a cabo a medida que avanzaban por territorio alemán, y es lógico suponer que ese ánimo se intensificó después de conocer los crímenes de Auschwitz. Tras la liberación de otros campos como Sachsenhausen o Buchenwald, el Ejército Rojo tomó una decisión particular. Mantuvo algunos de estos lugares en funcionamiento, pero esta vez como centros de detención para oficiales alemanes, colaboradores del régimen nazi, ciudadanos polacos que habían firmado su ciudadanía alemana y sospechosos de ser opositores al nuevo régimen soviético. De acuerdo con reportes de la época, las condiciones de vida y el trato que recibieron esos detenidos eran casi comparables a los que habían sufrido los grupos perseguidos y exterminados durante el Tercer Reich. La ira incontrolable que desató la masacre de Dachau comenzó cuando los norteamericanos llegaron al campo el 29 de abril de 1945, en los últimos momentos de las evacuaciones organizadas por los nazis. Mientras avanzaban hacia uno de los lugares más oscuros de la Europa ocupada, se cruzaron con un transporte que llevaba alrededor de 4.000 prisioneros y que no lograron interceptar a tiempo, por lo que el tren continuó su camino hacia el interior de Alemania, y después de ese incidente, los estadounidenses decidieron acelerar la marcha. La 42ª y la 45ª divisiones de infantería cubrieron cerca de 60 kilómetros a lo largo del Danubio, adelantándose a lo que las tropas de Hitler habían previsto. Era domingo al mediodía cuando por fin llegaron. El campo parecía extrañamente tranquilo. Los guardias de las SS cumplían su turno desde las torres de vigilancia, observando a los prisioneros que aún permanecían allí, hasta que un grito desgarrador rompió la calma. ¡Los americanos! ¡Los americanos! Un prisionero corrió hacia la entrada, en un intento desesperado por llamar la atención de los soldados aliados, pero uno de los guardias le disparó por la espalda y lo mató en el acto. Sin embargo, ese gesto fue inútil, porque la infantería estadounidense ya había divisado las torres de Dachau y comenzó a disparar contra las posiciones alemanas. Los miembros de las SS, superados ampliamente en número y sin posibilidad real de defenderse, bajaron de sus puestos, entregaron sus armas y decidieron rendirse incondicionalmente. Pero cuando los dos primeros guardias se arrodillaron ante sus captores, un soldado norteamericano se acercó y, sin pensarlo demasiado, los ejecutó allí mismo con su pistola. Así comenzó una jornada sangrienta que muchos historiadores recuerdan como uno de los mayores crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Entre los testigos de aquellos hechos se encontraba el capitán Howard Willsey, miembro del Séptimo Ejército de los Estados Unidos. Se desempeñaba como anestesista en el cuerpo médico y había estado presente en el desembarco de Normandía, por lo que creía haber visto ya lo peor de la guerra. Desde su llegada a Europa, había atendido a miles de soldados heridos de gravedad, muchos de los cuales murieron sujetando su mano mientras sentían el último alivio de la morfina, y por eso estaba convencido de que nada podía sorprenderlo. Sin embargo, esa seguridad se derrumbó cuando cruzó los portones de Dachau. Apenas atravesó las rejas que separaban el campo del resto del mundo, quedó paralizado ante el paisaje que se desplegaba ante sus ojos: pilas de cadáveres esqueléticos, cuerpos consumidos por la desnutrición y la exposición a la intemperie, montones de zapatos y uniformes de prisioneros amontonados en galpones, ropa que había sido arrancada a los condenados a muerte para reutilizarla con la siguiente tanda de reclusos, y hornos aún humeantes en los que se incineraban cuerpos para eliminar cualquier evidencia del genocidio. Lo peor, sin embargo, eran los vivos. Más de 30.000 prisioneros sobrevivientes en condiciones infrahumanas, convertidos en una especie de muertos vivientes por el hambre, la falta de agua
las enfermedades y la ausencia total de higiene. Muchos no tenían dientes a causa de la desnutrición y de la inexistencia de instalaciones adecuadas para el aseo. Ni Wilsey ni sus colegas pudieron comprender cómo era posible que semejante lugar existiera en el mundo. Años más tarde, el anestesista reflexionaría que, de algún modo, esa visión lo ayudó a entender lo que sus compañeros hicieron en los días siguientes, aunque los hechos dejaron en él secuelas psicológicas profundas que lo persiguieron hasta el final de su vida y que hoy nos permiten conocer en detalle lo que se llamó la masacre de Dachau. Después de los primeros fusilamientos, la violencia se extendió por distintos puntos del campo. La Torre B, uno de los puestos de vigilancia, se convirtió en escenario de una ejecución sistemática de guardias alemanes que, tras rendirse, fueron obligados a arrodillarse y recibieron un tiro en la cabeza con pistola. El teniente William Walsh capturó a 4 soldados de la SS. Los obligó a entrar en un vagón de carga donde yacían alrededor de 120 cadáveres de judíos, los mantuvo un rato encerrados allí y luego los asesinó a sangre fría. Más tarde, unos 12 prisioneros de guerra alemanes fueron ametrallados en un depósito de carbón por un joven artillero de 19 años, que sería encontrado poco después por el coronel Sparks, en estado de shock, llorando y gritando que los prisioneros habían intentado escapar, una explicación que nadie consideró suficiente para justificar lo ocurrido. Antes de que terminara el primer día, la locura parecía haberse apoderado de los hombres en Dachau, y con el paso de las décadas Wilsey llegó a describir aquella brutalidad como una especie de delirium tremens colectivo, una reacción extrema al horror acumulado de la guerra y a lo que habían visto en el campo. Durante la mañana del segundo día, los norteamericanos obligaron a unos 50 soldados de las SS a desnudarse al aire libre y a mantenerse con el brazo extendido, realizando el saludo nazi, mientras les arrojaban cubos de agua helada. Era un castigo que los mismos guardias habían utilizado antes contra los prisioneros, pero ahora con una condición terrible. Si alguno bajaba el brazo, sería ejecutado. Uno tras otro, los 50 alemanes fueron fusilados antes del mediodía. En cartas de la época, Wilsey describió estos sucesos casi como algo inevitable. En una de sus misivas escribió que vio cómo sus compañeros capturaban a un soldado de las SS que había torturado a prisioneros y luego lo ejecutaban con frialdad, y añadió que Dios lo perdonara, pero que fue testigo de esa muerte sin que la emoción lo perturbara. Porque después de conocer lo que las bestias de las SS habían hecho con sus víctimas, le costaba sentir compasión por ellos. No era el único que pensaba así. Algunos miembros del Séptimo Ejército decidieron entregar sus rifles a los prisioneros judíos en mejor estado de salud para que custodiaran a los reos alemanes como consideraran adecuado. Esos hombres y mujeres, deshumanizados, golpeados, torturados y humillados durante años, no tardaron en desatar su propia venganza. Entraron en el hospital del campo y asesinaron a decenas de oficiales de las SS y soldados alemanes, y también dirigieron su ira contra los capos, prisioneros que habían ejercido autoridad sobre otros internos, ayudando a mantener el sistema represivo. Muchos de ellos fueron golpeados hasta la muerte o ejecutados en los barracones. En cuestión de días, la masacre de Dachau había quedado consumada. Aunque las cifras oficiales aceptadas por el gobierno de los Estados Unidos señalan que fueron asesinados entre 50 y 100 prisioneros alemanes, otras fuentes sostienen que pudieron ser más de 500. En su momento, el general Eisenhower celebró la liberación del campo y anunció que habían sido liberados 32.000 prisioneros, mientras que se habían abatido alrededor de 300 enemigos, pero las condiciones exactas en las que se produjeron muchas de esas muertes no saldrían a la luz hasta casi 70 años más tarde. Luego de que los aliados avanzaran desde el oeste tras el desembarco en Normandía y de que la Unión Soviética presionara desde el este abriéndose camino hacia Berlín, Hitler y su círculo íntimo comprendieron que el Tercer Reich tenía los días contados, y en 1945 el Führer decidió suicidarse junto a su esposa, ordenando que sus cuerpos fueran quemados en el patio de la Cancillería para evitar que cayeran en manos enemigas, una salida cobarde para quien había llevado a toda una nación a la destrucción y a millones de muertes. 2 de sus colaboradores más cercanos también eligieron escapar de la derrota. Joseph Goebbels,
ministro de propaganda y figura clave en la difusión del antisemitismo y la ideología nacionalsocialista, envenenó a sus 6 hijos antes de quitarse la vida junto a su esposa, mientras que Heinrich Himmler, líder absoluto de las SS y principal arquitecto del Holocausto, intentó negociar su rendición traicionando a Hitler, lo que le costó todos sus rangos. Capturado por tropas británicas, logró ocultar su identidad durante un tiempo utilizando un parche en el ojo y actuando con convicción. Pero finalmente fue descubierto, y durante un examen médico previo a su traslado para ser juzgado, activó una cápsula de cianuro escondida en un diente, muriendo al instante. Otros jerarcas nazis también se suicidaron con cápsulas de veneno, pero varios lograron sobrevivir lo suficiente para enfrentar uno de los procesos judiciales más trascendentales de la historia, los juicios de Nuremberg. Allí, un tribunal conformado por las potencias aliadas investigó a 24 figuras fundamentales del régimen, acusadas de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La mitad recibió condenas diversas que iban desde trabajos forzados hasta la horca, mientras que otros 2, cuyos nombres pesaban enormemente por su responsabilidad en el genocidio, no llegaron a sentir la soga porque se quitaron la vida antes. Entre los acusados se encontraba Hans Frank, cuyo nombre no suele aparecer en películas o novelas sobre el nazismo, pero que fue uno de los arquitectos del exterminio del pueblo judío en Polonia, donde ejerció el cargo de gobernador general y supervisó la creación de campos de concentración, trabajos forzados y deportaciones masivas que llevaron a la muerte a casi 4 millones de personas. También estaba Martin Bormann, temido incluso por los oficiales más cercanos a Hitler, por su poder político y por controlar el acceso al Führer, además de desempeñarse como jefe de la Cancillería del partido nazi y ser uno de los funcionarios que permitieron que el Holocausto se materializara administrativamente. Bormann no llegó a estar presente en el juicio porque, tras el suicidio de Hitler, intentó huir de Berlín y se cree que murió el 2 de mayo de 1945, posiblemente abatido por soviéticos cerca de la estación central. Sin embargo, como no había certeza absoluta de su muerte, fue igualmente condenado a la horca in absentia. Su cuerpo recién sería hallado en 1972 y su identidad confirmada décadas después, y en 1999 sus restos fueron cremados y arrojados al mar Báltico. Otro de los grandes protagonistas de esta etapa final fue Hermann Göring, el famoso aviador que había sido considerado un héroe en la Primera Guerra Mundial y que, tras ganarse la admiración de Hitler, ocupó cargos clave como ministro de Economía y Reichsmarschall, convirtiéndose en la máxima autoridad militar después del Führer. Aunque al inicio de la guerra gozaba de un enorme prestigio, su imagen se deterioró cuando su estrategia aérea fracasó ante los bombardeos aliados, y la decepción de Hitler se transformó en ruptura total cuando Göring, en un acto de ambición, pidió asumir el control del Reich. Hitler lo acusó de traición, le retiró todos los cargos y ordenó su arresto. Liberado por un destacamento de la Luftwaffe que se negó a obedecer las últimas órdenes del régimen, Göring escapó hacia las líneas estadounidenses para evitar caer en manos soviéticas. Fue capturado y llevado a Nuremberg, donde enfrentó un juicio extenuante de 18 días en el que nunca mostró arrepentimiento. Condenado a la horca, logró suicidarse la noche anterior con una cápsula de cianuro obtenida de forma misteriosa, ya fuera por medio del soborno a un guardia estadounidense con un reloj de oro, o gracias a un soldado que, sin saberlo, habría entregado un veneno proporcionado por una mujer alemana. La verdad nunca se supo con certeza. Tras su muerte, las vastas colecciones de arte, joyas, vestidos exóticos y bienes confiscados a víctimas judías y romaníes fueron recuperados y distribuidos entre los aliados y organizaciones dedicadas a la restitución de patrimonio robado durante el régimen nazi. Los juicios contra los nazis menos conocidos, aunque con responsabilidades igualmente atroces, mostraron la amplitud del aparato genocida que sostenía al Tercer Reich, y 10 de estos funcionarios, militares y colaboradores fueron sentenciados a la horca y ejecutados el 16 de octubre de 1946 en el gimnasio de la prisión de Nuremberg,
colgando hasta morir por asfixia frente a la mirada de víctimas y familiares que habían sufrido directamente su crueldad. El primero en subir al patíbulo fue Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores del Reich, un diplomático odiado por gran parte del nazismo más radical pero muy apreciado por Hitler, quien confió en él para sellar acuerdos estratégicos como el Pacto de Acero con Mussolini y también para fortalecer la relación con el Imperio japonés. Sin embargo, tras el ataque a Pearl Harbor y el ingreso de Estados Unidos a la guerra, Hitler consideró que von Ribbentrop había fallado diplomáticamente. Fue condenado por alentar el inicio de la guerra y por su participación en la maquinaria política que facilitó el Holocausto. Antes de ser capturado intentó esconder trofeos, condecoraciones y objetos valiosos, muchos de los cuales fueron recuperados y luego subastados antes de ser finalmente reubicados en colecciones y archivos históricos, aunque gran parte de las piezas más preciadas terminaron nuevamente en el mercado negro. También fue juzgado y condenado Wilhelm Keitel, la máxima autoridad estratégica del ejército alemán, responsable de planear los movimientos de las tropas, y cuyas órdenes permitieron fusilamientos masivos durante las invasiones de Polonia y Francia, además de traslados forzados, abusos contra civiles y racias innecesarias. Varios generales lo consideraban el seguidor más servil y torpe de Hitler, y durante el juicio se limitó a justificar sus crímenes, diciendo que las atrocidades se habían desarrollado paso a paso, sin que él comprendiera las consecuencias, una explicación que no logró evitar su condena a muerte. Otro de los ejecutados fue Ernst Kaltenbrunner, líder de las SS en Austria y uno de los hombres más cercanos a Himmler, quien en 1942 asumió la jefatura de la Oficina Central de Seguridad del Reich, poniéndose al mando de la Gestapo, el Kripo, la Oficina de Investigaciones Criminales, y el SD, el Servicio de Inteligencia de las SS. Desde ese puesto desató una feroz campaña antisemita, alentando a los guardias de los campos a optimizar las ejecuciones y endurecer los castigos, convirtiéndose en una pieza fundamental para el funcionamiento del Holocausto en sus últimos 3 años. Muy poco se sabe del destino de sus pertenencias, salvo una anécdota ocurrida en 2001, cuando un ciudadano alemán encontró un viejo ascensor de la época de la guerra y descubrió al restaurarlo que había pertenecido al genocida, aunque hoy se desconoce dónde terminó el artefacto. Otro de los ideólogos centrales del nazismo, Alfred Rosenberg, también fue ejecutado. Él fue uno de los arquitectos intelectuales de la ideología que sustentó al Tercer Reich y ayudó a formular hipótesis raciales que situaban a los alemanes como una raza superior, legitimando el trato inhumano hacia quienes consideraban inferiores. Sus manuscritos, su principal patrimonio, fueron confiscados y hoy se preservan en el Museo del Holocausto en Washington. Hans Frank, abogado y gobernador general de la Polonia ocupada, fue responsable de la creación de campos de concentración, del establecimiento del trabajo forzado y de la muerte de aproximadamente 4 millones de personas bajo su jurisdicción. Fue juzgado por crímenes contra la humanidad y murió suplicando clemencia a Dios mientras la soga caía sobre su cuello. Wilhelm Frick, ministro del Interior del Reich, no ejecutó personalmente actos de violencia, pero fue quien redactó las leyes que Hitler necesitaba para llevar adelante el genocidio, formalizando las políticas raciales, legitimando asesinatos masivos y fortaleciendo la industria militar para la guerra. Aunque fue reemplazado por Himmler en 1943, continuó asesorando al régimen hasta el final. Julius Streicher, creador del periódico nacionalsocialista Der Stürmer, tampoco participó directamente en operaciones militares ni en el Holocausto, pero utilizó su medio para difundir antisemitismo extremo y propaganda bélica por todo el país. Se volvió millonario en el proceso, y parte de esos bienes fueron utilizados para compensar a víctimas y familias tras la guerra. Su ejecución fue particularmente dramática porque, al caer desde la horca, su cuello no se fracturó, provocándole una muerte lenta y dolorosa mientras insultaba a los judíos presentes. Fritz Sauckel, encargado de organizar el trabajo esclavo en los campos de concentración, explotó a unos 6 millones de personas, incluyendo mujeres y niños, obligándolas a trabajar hasta 18 horas al día sin comida suficiente, sin ropa adecuada ni atención médica,
razón por la que fue condenado por crímenes contra la humanidad. Alfred Hodel, uno de los pocos altos mandos militares que llegó vivo al juicio, fue responsable de crímenes en Noruega y Dinamarca, además de acompañar militarmente a Hitler durante toda la expansión alemana. Fue sentenciado a la muerte y sus bienes expropiados, aunque su esposa reclamó luego una pensión y la restitución de la vivienda familiar, obteniendo solo lo primero. Finalmente, Arthur Seyss-Inquart, gobernador de la Holanda ocupada, fue ejecutado por habilitar y sostener todas las formas de brutalidad contra la población civil, incluyendo deportaciones, fusilamientos indiscriminados y persecución sistemática de judíos, en un rol similar al de Hans Frank en Polonia. A las 3 de la mañana, en un silencio absoluto, los 10 cuerpos colgaban en Nuremberg frente a las familias de sus víctimas. Luego fueron exhibidos brevemente, trasladados a Múnich para su cremación y finalmente sus cenizas, junto con las de Hermann Göring, fueron arrojadas al río Isar. Un destino irónicamente más humano que el que ellos otorgaron a los millones de judíos asesinados durante el Holocausto. Si bien muchos altos mandos del Partido Nacional Socialista fueron juzgados en Nuremberg por crímenes contra la humanidad y por su participación directa en el Holocausto, no todos comparecieron ante la justicia. Más de 6 millones de judíos, gitanos y afrodescendientes habían sido enviados a campos de concentración o exterminio y asesinados sistemáticamente. Y aunque numerosos culpables recibieron la pena capital, otros lograron sobrevivir y escapar del cerco que estadounidenses y soviéticos habían levantado sobre Alemania. Además de los juicios principales, hubo procesos más pequeños en Nuremberg, Venecia y Austria, donde fueron juzgados oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas y miembros de las SS, la organización paramilitar liderada por Himmler, que dirigió los centros de exterminio. Sin embargo, no todos los responsables más peligrosos fueron capturados, y muchos huyeron durante años mientras eran perseguidos por cazadores de nazis. Entre ellos destacó Alois Brunner, uno de los oficiales de las SS más buscados tras la guerra. Se unió al partido nazi a los 19 años, ingresó a las SA y luego a las SS, donde trabajó para la Gestapo ganándose la confianza de Adolf Eichmann, quien lo recomendó como capitán en varios campos de concentración. Brunner organizó deportaciones de judíos desde la Francia de Vichy y desde Eslovaquia hacia los centros de exterminio, y también fue nombrado comandante del campo de Drancy, eje central de la deportación antisemita en Francia. Desde allí controlaba la logística ferroviaria y se convirtió en uno de los primeros ejecutores de los trenes de la muerte, donde los vagones se llenaban con más personas de las que podían soportar, provocando que la mayoría muriera antes de llegar a destino. Hasta los últimos meses del Tercer Reich, siguió enviando trenes hacia Theresienstadt, Sachsenhausen, Bergen-Belsen y Stutthof, y la justicia calculó que fue responsable de más de 120.000 muertes. Los aliados creyeron capturarlo, pero habían apresado a otro oficial llamado Anton Brunner, lo que permitió que Alois escapara. Tras la guerra se unió a la organización Gehlen, colaboró con los estadounidenses y trabajó como conductor para el ejército antes de huir en 1954 hacia Roma con un pasaporte falso. Luego se instaló en Siria bajo el nombre de Dr. Georg Fischer, donde trabajó como asesor del gobierno, y se cree que enseñó técnicas de tortura y represión, aprendidas durante su carrera en las SS, recibiendo protección oficial que impidió el acceso a investigadores o cazadores de nazis. Ni siquiera Simon Wiesenthal logró su arresto. En 1995, Alemania ofreció una recompensa de $333.000 por información sobre su paradero, pero para entonces se rumoreaba que había muerto en Damasco, ciudad en la que se cree que vivió sus últimos años. Otro prófugo célebre fue Joseph Mengele, uno de los hombres más siniestros del siglo XX, médico de las SS en Auschwitz, organizador del genocidio y responsable de crueles experimentos con prisioneros, especialmente niños, gemelos, personas con deformidades y casos de heterocromía, a quienes utilizaba como sujetos de prueba con la promesa engañosa de que evitarían la cámara de gas, manteniéndolos mejor alimentados y con condiciones más dignas solo antes de iniciar los experimentos, de los cuales casi ninguno sobrevivía.
Mengele estaba obsesionado con la pureza genética y con la idea del superhombre ario, y en su pabellón 10 estableció un laboratorio donde practicaba intervenciones atroces. Tras la guerra huyó de Alemania con el nombre falso de Fritz Ullmann, trabajó como granjero, y en 1949 llegó a Argentina, viviendo en la provincia de Buenos Aires durante al menos una década. Luego se cree que escapó a Paraguay en 1959, perseguido por el Mossad, que nunca logró capturarlo. Aparentemente cruzó a Brasil en 1962, donde vivió en una granja junto a otros nazis ocultos en Sudamérica, adoptó el nombre Wolfgang Gerhard y murió en 1979 tras sufrir un infarto cerebral mientras nadaba, lo que provocó que se ahogara. Su muerte pasó desapercibida durante años, al igual que la de muchos fugitivos del régimen nazi, cuyas historias siguen recordándonos que, aunque se les puso fin a sus vidas, el daño que causaron permanecerá para siempre en la memoria de la humanidad. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó nuestro contenido, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.